les explicaré qué es un campo eléctrico. Comenzaremos con un concepto. El campo eléctrico, que se representa con la letra E mayúscula, es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga positiva unitaria si estuviera en una posición. El campo eléctrico también es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Se relaciona con una fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria que se representa con la letra Q, para lo cual ocupamos una fórmula que es la siguiente, la cual se lee así. E es la intensidad del campo eléctrico, que es igual a la fuerza electrostática sobre una carga eléctrica. Esta intensidad se da sobre el valor de Newton sobre Coulomb o Coulombio. Los campos eléctricos poseen características. Una de ellas es: las líneas del campo eléctrico son abiertas, salen hacia el infinito si son positivas y terminan en las cargas negativas. El número de líneas que sale de una carga positiva o entra en una carga negativa siempre será proporcional a dicha carga. La densidad de las líneas de un campo eléctrico es proporcional al valor del campo eléctrico. Las líneas de un campo eléctrico no pueden cruzarse o cortarse. A grandes distancias de un sistema de cargas de líneas, las cuales están espaciadas igualmente o son radiales. En este caso, el sistema se comportará como una carga puntual. El campo eléctrico puede representarse mediante líneas imaginarias, las cuales son fáciles de calcular. En una parte más gráfica se pone a prueba una carga positiva. Las siguientes flechas nos representan las líneas del campo eléctrico. Estas flechas que se dirigen hacia adentro de la carga negativa. Por convección entran en la carga. Algo importante que tenemos que saber, que los signos opuestos se atraen, mientras si se encontraran unas cargas iguales, tendrían que repelerse. ¿Cómo se dibujan las líneas en un campo eléctrico? Las líneas deben presentarse en una carga positiva y terminar en una carga negativa. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa debe ser proporcional a la magnitud de dicha carga. La dirección de la línea se indica siempre con una punta, que sería la flecha, como se muestra en las siguientes imágenes. En la parte del negativo, las flechas van hacia adentro, y en el positivo, las flechas van hacia afuera. Y las líneas en un campo no se pueden cruzar. ¿Qué pasa con las cargas puntuales en un campo eléctrico? Primero que nada, ¿qué es una carga puntual? Una carga puntual es aquella carga eléctrica que tiene dimensiones tan pequeñas que pueden considerarse un punto. Las partículas elementales que poseen una carga eléctrica son el protón y el electrón. Son tan pequeñas que algunas veces sus dimensiones las omiten cuando se necesita un cálculo, lo cual también facilita el trabajo de calcular instrucciones y comprender las propiedades de la materia. Las partículas elementales no son las únicas que pueden ser cargas puntuales. También se puede llevar a cabo las dimensiones de la carga puntual mediante la ley de Coulomb, que dice que la intensidad es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre el radio al cuadrado. En la siguiente imagen se muestran las cargas puntuales que están alrededor de una carga positiva. La línea roja representa el radio y se calcula con la fórmula de intensidad, que es igual a la constante por la carga sobre el radio al cuadrado. ¿Cuáles son las características de las cargas puntuales en un campo eléctrico? También las cargas puntuales poseen características. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga puntual en todas las direcciones, como se muestra en la imagen, va hacia todas las direcciones, por lo cual se llaman o son nombradas equipotenciales esféricas. Y tienen un parecido a una esfera y tienen direcciones a todos los lados.
El campo eléctrico de cualquier número de cargas puntuales se puede obtener en la suma vectorial de los campos individuales. Un campo dirigido hacia afuera se toma como positivo. Como se muestra en la imagen, las líneas que van hacia afuera se toman como un campo positivo y las que van hacia adentro negativo. Listo, ahora mostraré unos ejemplos para que quede más clara esta parte del campo eléctrico y cómo se aplican las fórmulas. En el ejemplo 1 dice, una carga de 8 microcoulombs colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 50 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico? Primero que nada tomamos los valores o nuestros datos que nos están proporcionando. La carga es de 8 microcoulombs, que se representa en 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos una fuerza de 50 por 10 a la menos 4 y una intensidad que desconocemos, por lo cual ocuparemos una fórmula para saber cuál es la intensidad. Tenemos la fórmula que dice fuerza es igual a carga por intensidad. Despejamos intensidad, lo cual nos dice que intensidad es igual a fuerza sobre la carga. Ya que tenemos esta fórmula que nos dará nuestro valor que necesitamos o bien desconocemos, la aplicaremos dándole valor con los datos que ya tenemos. Así que queda que la intensidad es igual a 50 por 10 a la menos 4 newtons sobre 8 por 10 a la menos 6 coulombs, lo cual nos dice que la intensidad del campo eléctrico es igual a 625 newtons sobre coulombs. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo 2, donde dice que dos cargas positivas de magnitud. Tenemos dos cargas, la carga 1 y la carga 2. La carga 1 es de 4 por 10 a la menos 6 coulombs y la carga 2 es de 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Está separada por 60 centímetros. Determina la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P, que se localiza a 40 centímetros a la derecha de la carga 1, como se muestra en la figura. Aquí podemos apreciar la figura. Tenemos carga 1, carga 2. A 40 centímetros se encuentra el punto P y para cumplir los 60 centímetros tenemos los otros 20 centímetros que se acercan a la carga 2. Tomamos los datos para comenzar a resolver este problema. Tenemos los datos de la carga 1, que es igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs, carga 2, 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos un radio 1 de 0.4 metros, lo tenemos en 40 centímetros, pero lo tenemos que convertir a metros, por lo tanto tenemos un radio 2 de 0.2 metros. Y desconocemos las intensidades, por lo cual ocuparemos la fórmula. La intensidad es igual a la K constante por la Q sobre el radio al cuadrado. La constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Llegamos a un procedimiento donde tenemos que aplicar nuestra fórmula y darle valor, o más bien sustituir los valores que ya tenemos. Ahora dice que la intensidad es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 coulombs sobre 0.4 metros al cuadrado, con lo cual al resolverlo nos da un resultado de 225.000 newtons sobre coulomb. En la siguiente intensidad nos da aquí, ponemos el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 10 por 10 a la menos 6 coulomb, que sería la segunda carga, sobre 0.2 metros al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 2.250.000 newtons sobre coulomb, a lo cual tenemos que tener una intensidad total o la intensidad resultante, y a la intensidad 1 se le resta la intensidad 2 y queda intensidad es igual a 225.000 newtons sobre coulomb menos 2.250.000 newtons sobre coulomb, nos da un valor de intensidad del campo eléctrico de menos 2.250.000 newtons sobre coulomb. Es negativo
lo cual nos da una indicación de que va hacia la izquierda, como lo muestra esta flecha roja. Tenemos un ejemplo 3. En este ejemplo 3 nos dice que debemos determinar la magnitud de la intensidad de un campo a 2 metros de una carga de 20 microcoulombs, por lo cual iniciemos con nuestro gráfico. Donde se puede ver la carga positiva, el radio y tenemos los datos. ¿Cuáles son los datos? La carga es de 20 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos un radio de 2 metros y una intensidad que desconocemos. A lo cual utilizaremos la fórmula que dice que la intensidad es igual a la constante por la carga sobre el radio al cuadrado. Ya sabemos que nuestra constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y vamos a un procedimiento donde utilizaremos esta fórmula. Sustituimos los datos que tenemos y nos queda que 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga, que es 20 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre metros al cuadrado, que serían 2 metros al cuadrado, que es nuestro radio al cuadrado. Entonces, al resolverlo nos queda que la intensidad del campo eléctrico es igual a 45.000 newtons sobre coulomb. Para dar fin a nuestros ejemplos, tenemos un ejemplo 4. En este ejemplo 4 nos dice que ¿cuál es la aceleración de un electrón colocado en un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 a la cuarta newtons sobre coulomb? Bien, todos conocemos los valores del electrón, tenemos los siguientes datos. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. El electrón es negativo, pero solamente necesitamos su magnitud, por lo cual lo dejaremos en positivo. Su masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la intensidad del campo eléctrico que nos proporcionan es de 4 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. Solo necesitamos la aceleración, por lo cual utilizamos la fórmula que dice fuerza es igual a carga por intensidad del campo. Sustituiremos la fuerza para sacar la aceleración. La fuerza será sustituida por masa por aceleración. Tenemos una fórmula que dice que la carga por la intensidad del campo eléctrico es igual a la masa por la aceleración. La tenemos que despejar para que aceleración sea el dato que buscamos. Entonces queda aquí: aceleración es igual a la carga por la intensidad del campo sobre la masa. Ahora llegamos a un procedimiento donde sustituimos los valores que conocemos. Entonces queda aceleración es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 4 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb, entre nuestra masa de nuestro electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Al resolver esto llegamos a la conclusión de que la aceleración es igual a 7.0 por 10 a la 15 metros sobre segundo al cuadrado, porque las unidades nos dan metros sobre segundo al cuadrado. Si en nuestra operación no tenemos metros sobre segundo al cuadrado, vale, por esto. Se eliminan los coulomb, entonces nos queda newton sobre kilogramos. Aquí tenemos las unidades. Newton sobre kilogramos es igual a, los newtons se representan en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y los kilogramos en kilogramos. Entonces eliminamos kilogramos con kilogramos y nos queda que es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Por eso nuestra aceleración se presenta en metros sobre segundo al cuadrado. Este sería nuestro cuarto ejemplo. Y con esto hemos demostrado cómo se deben aplicar las fórmulas en el campo eléctrico. Ha terminado nuestra presentación. Espero que haya quedado claro y sea entendible. Soy de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Escuela de Estudios Superiores de Halmstad.
la presentación del campo eléctrico. Soy de la carrera de Ingeniería Química, me encuentro en el tercer semestre. La materia es electricidad y magnetismo. Mi profesor que da la materia es César Torres II. Mi nombre es Estela Ciclagapa Medina. Y estas son algunas de las referencias bibliográficas de las que yo me he basado para crear mi presentación. Gracias.